¿Se alcanza a visualizar? No, Jorge, todavía no se ve. Dice hermano Jorge Zúñiga Candia. Perdón, Sorry. Parte de nuevo. porque siempre me sorprende esto. Dice que estoy compartiendo pantalla. Está cargando la pantalla todavía. Ahí sí. Ese compartir, hermano Jorge. Ahí apareció, ahí aparece. Ahí sí. Ahí sí, genial. Ya. Dios les bendiga, los hermanos. Con la mascarilla, estoy en la oficina y puedo sacarme la mascarilla. Si no, me viene a reventar un guardia. Bueno, a mí me tocó hablar básicamente de Larson, Hartman y Bosch, Panorama del Antiguo Testamento, Mensaje, Forma y Trasfondo. Editorial Nueva Creación, de las páginas 188 a 221. Antes de comenzar, quiero decir que estos autores son bastante conservadores. Todos los puntos de vista que plantean, los plantean desde una mirada bien, en mi juicio, entre pastoral y académica. No es un libro tan técnico, si bien tiene cosas técnicas, pero es un libro muy fácil de comprender y de digerir. Bueno, el contenido que me tocó, se habla de los profetas anteriores, que también se subdivide en los profetas posteriores. Esto básicamente hace referencia a la tercera subdivisión de la Tanaj, que estamos hablando de los que tuvimos. Después venimos la parte de los jueces, Josué, jueces, y Samuel y Reyes, que no estuvieron contemplados la lectura. O sea, solo me tocaron a mí desde los profetas anteriores, jueces y Samuel, profetas anteriores, jueces, Josué y jueces. Bueno, bien rápido, los profetas anteriores están compuestos por los libros de Josué, jueces, Samuel y Reyes. Básicamente estos libros tienen una importancia histórica, lo que decía el autor. Fueron escritos y seleccionados con un propósito. Hacía mucha referencia a lo que decía el profesor. En la página 188, pastor. Hacía mucha referencia cuando decía el profesor y el pastor que estos libros fueron escritos después que pasó un evento o lo que decía 2 clases atrás, una crisis. Pertenecen mayoritariamente a la época del asentamiento de Canaán. Fueron escritos en un estilo narrativo. Esto, a diferencia de otros textos de la palabra del Señor, siguen un orden cronológico y son llamados anteriores solo por el hecho de que están escritos dentro de los... Son los primeros que están escritos dentro del canon judío, solamente por ese nombre. Bueno, nace posterior al Pentateuco. El autor hace una referencia que dice que algunas tesis, sobre todo en el libro de José, se puede... sobre todo en el libro de jueces, que se puede agregar como un hexateuco. Pero dejó en un Pentateuco, porque del libro de Deuteronomio. Mi hermano Jorge tiene problemas de conexión, parece, ¿no? ¿O soy yo nomás o no? No, eres tú. Si puede apagar la cámara sería mejor porque así usa mejor la banda. ¿Repete? Pero hermano, que me compliqué. Apague la cámara nomás, para que pueda escucharse mejor la voz. Ahí sí, mis hermanos. ¿Me ven lo que estoy hablando? La pantalla, ¿no? ¿La ven? Sí, la pantalla la ven. Sí, gracias hermano Matías. Bueno, estos profetas anteriores es una escritura posterior, dice el autor, porque siguen una tradición oral. Referencia al autor tácitamente, pero se empezaban a escribir en la época de Samuel. Durante el periodo Samuel, otros son autores de poesía.
Y dentro de los profetas son Abraham, Moisés, jueces y los que ustedes pueden ver en el PPT. Para ir avanzando, la teología, esto es lo que daba a entender el autor, tiene un mensaje contemporáneo, es decir, fueron dados para un punto determinado que fue en la época del asentamiento de Canaán. Ya vista, porque esta es la de los pecados colectivos anteriores, donde encontramos a Nahum, Amós, etcétera, etcétera. Esto hace un llamado al arrepentimiento de los pecados individuales. Y todo esto narran hechos que también dice el autor de las personas que vivieron antes del ministerio de los profetas posteriores, es decir, todo lo que fue de segunda crónica y de primera de crónica hacia adelante, esta segunda es Ok, como decía el autor, ya 2 ves la minutos. salvación, Quedan 2 ya ves la minutos. Perdóneme. 2 minutos más. Ay, disculpe, Sí. ya. Bueno, a propósito, presentar la conquista de Canaán. La fecha de autoría se asocia a Josué, como decía el autor. Era mucho más largo. Y el contenido del libro es un libro histórico, escrito en género narrativo. Sus relatos fueron escogidos a propósito. Es decir, no es que se cuenten todo el relato de la batalla en sí, solamente se nombran batallas rápidas, eficientes, para demostrar la soberanía de Dios y cómo triunfaba el pueblo de Israel. Son relatos específicos sacados de un contexto para dar un mensaje preciso. No es un relato, una bitácora, no es un resumen bastante resumido de hechos que acontecieron. Bueno, de los Josué mostraron la fidelidad de Dios, que siempre cumple sus promesas. Hay un texto bíblico que dice que no puede cumplirse ni una sola de las cosas que el Señor prometió a la casa de Israel. Todo ello. Josué 21:45. Pues significa softim, que el término aplica a personas que fueron escogidas para cumplir una función específica. Esto va más allá de ser personas jurídicas, sino fueron libertadores y salvadores, sobre todo la opresión de los enemigos de Israel. El propósito muestra que el pueblo fue bendecido y prosperaba cuando fue fiel a Dios, eso da a entender el autor, y cayó en desgracia cuando desearon abandonar a Dios. Se asocia al profeta Samuel, aunque también los autores dicen que hay un autor desconocido, pero probablemente fue el profeta Samuel, redactado en la monarquía, entre los reinos de Saúl y David. La estructura del libro, la contenido del libro, que habla de una secuencia cronológica entre 1200 y 1050, el inicio de la Edad de Hierro, y la anfictionía, que es cuando diferentes grupos étnicos se unen en torno a una deidad, en este caso Yahvé, un lugar de culto y una expresión de culto en común. Bueno, la teología son las causas de los males, la infidelidad de Israel para con Dios, pero Dios es fiel y misericordioso que envía a personas salvadoras, quienes son los encargados de liberar al pueblo y por tanto de mostrar el camino para que puedan volver hacia Dios. Dios les bendiga, pastor. Llamados hermanos. Eso es todo. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias. Fue una síntesis de la lectura que le tocó, por lo que veo. No responde a las preguntas que hicimos, pero sí resume, de una forma extraordinaria el contenido. Y me parece que es algo que ustedes ya saben, ¿no? La mayoría de ustedes ya son de cuarto año, de último año, y entienden lo que cuando él se refería a profetas anteriores y profetas posteriores, ¿no? Que es algo que Lazo marca muchísimo, 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 porque para los hebreos, los profetas anteriores eran, cierto,
los que escribieron la historia. Ellos no conocen, el término historia es un fenómeno moderno, ellos no conocen la historia como término moderno. Para ellos eh, eran oráculos proféticos, es decir, cada acontecimiento histórico que vivía el pueblo era un acontecimiento profético, es decir, era Yahvé mismo quien estaba hablando a través de ese acontecimiento histórico, a través de esa batalla, a través de ese terremoto, a través de ese cambio de mando, a través de ese cambio de orden político. Entonces, cada acontecimiento, cada suceso tenía que ver con Yahvé mismo. Por eso que ellos le llamaban libros proféticos, libros, ¿cierto?, que pudiesen apuntar a la historia de Yahvé a través de la historia del pueblo. Por eso les pusieron profetas anteriores, debido a que no eran los profetas, sí eran escritores, pero no eran los profetas de los grandes oráculos. Entonces debemos manejar muy bien ese concepto. Para nosotros los protestantes, ok, de Jueces a Crónicas son libros históricos. Para los hebreos, Jueces, Samuel, Josué, Jueces, Samuel y Reyes son libros proféticos. ¿Ok? Bien, gracias hermano Jorge. Bien, después venía Schmidt, hermano César, ¿está listo? Pastor, antes de empezar me tengo que retirar. Sí. Voy a apagar la cámara y me conecto por el celular. Me voy a mi casa. Adelante, sí, su esposita lo debe estar esperando en la casa ya. Vaya nomás. Y gracias por su responsabilidad de quedarse en el trabajo para no exponer desde el auto. Gracias. Bendiciones. Sí, gracias. Ok, hola a todos, que creo que no he saludado. Me toca hablarles del autor Warner H. Smith. Su libro es Introducción al Antiguo Testamento. Este caballero nació el 9 de junio de 1935, hoy día está vivo y tiene 86 años. Creo que está vivo. No sabía que estaba vivo, wow. Tiene 86 años, es un teólogo protestante alemán y profesor del Antiguo Testamento. También tiene títulos de doctor en divinidades y uno de los defensores más prominentes de la hipótesis del documento más reciente. Así se llama, la hipótesis del documento más reciente, que es una teoría de los estudios bíblicos, históricos bíblicos sobre el origen de la Torá y sobre las profecías. Está muy relacionada con Wellhausen. En su obra, este libro, el que nos toca leer, primero es un libro bien descriptivo, no tiene una escritura compleja, por lo tanto les va a gustar. Yo tenía 54 páginas nada más, pero les va a gustar, no es complejo. Y esta obra se centra en un análisis de los escritos del Antiguo Testamento, reuniendo elementos en tres áreas. La historia de Israel, la clasifica, le pone fecha, el estudio científico de los textos, que esa parte no la tenía en el libro, y la teología veterotestamentaria. Clasifica las partes del Antiguo Testamento, habla incluso del canon, es como cómo este se va desarrollando y su proceso de formación, los principios de la época de la historia de Israel y elementos de la historia social de Israel, que es una de las cosas que él utiliza como algo adicional, como lo social influenciaba la teología de la época, como la familia, etcétera, etcétera. Hablaba de los componentes de la familia. Habla también harto del contexto de los pueblos que rodeaban a Israel, como los asirios, los babilónicos, la diáspora y los diferentes cultos. Eso es lo que pude investigar del libro. Yo se lo recomiendo. Además que dice el profesor que si quieres en realidad ser experto en Antiguo Testamento, tienes que saber hablar, que es lo que escribe Warren Smith en este libro que se llama Introducción al Antiguo Testamento, que fue editado en 1990. O sea, es reciente. Muchas gracias por su comentario, me parece excelente. Es lo que les decía, Schmidt es uno de los
defensores más grandes de la teoría de Berghausen, y no solamente la defiende, sino que la explota, le saca, hace de la teoría de Berghausen una mina de oro y le saca de todos los diferentes minerales que tú puedas encontrar. Él la lleva, la expone más profundamente, la lleva hacia nuevos horizontes debido a que se sirve de la nueva información, de los descubrimientos arqueológicos. Berghausen es casi 200 años antes, entonces obviamente Schmidt puede darle mayor luz. Entonces uno de los que la reposicionado a esta teoría, y creo que es algo que nosotros debemos por lo menos manejar. Aparte de que Schmidt trabaja mucho con el tema del código que acabamos de ver, que es el código sacerdotal, que tiene que ver, ¿cierto?, con la apolística y la casuística en cuanto al derecho canónico. Entonces me parece excelente porque combina todo lo que tiene que ver con la justicia, con la forma de gobernar, con la forma de hacer derecho en la antigüedad, con diferentes fuentes históricas, que me parece muy, muy interesante. Muchas gracias, hermano César. Bien, creo que después de... ¿viene Brenneman o Secret? No me acuerdo cuál de los dos. O uno anterior. A ver, aquí Creo que Neger, según lo que está en el WhatsApp. ¿Cuál, hermano Felipe? André Neger. Oh, gracias, Pastor Felipe. Ok, André Neger. Entonces vamos con el hermano Sergio. Buenas tardes, hermano. Este caballero es francés. Ajá. ¿Ya? Uh-huh. Nació cuando se daba comienzo a la Primera Guerra Mundial, en 1914. Murió en octubre del año 1988, tenía 64 años, relativamente joven. Uh-huh. De procedencia francesa, como les señalaba anteriormente. Estudió principalmente en Francia, pero también se dedicó a estudiar mucho acerca de Israel. Tiene un libro acerca de Israel, también tiene un libro de Jeremías, y el que acabo de leer en parte, que es la esencia del profetismo. ¿Ya? Él ilustra, digamos, en la parte que me tocó leer, de los profetas no bíblicos que dejaron su huella, digamos, en los pueblos que no eran judíos, pero la forma del profetismo en estos países es muy similar a lo que en un momento determinado se daba en el pueblo de Israel. Ya, primero podemos ver, digamos, que en Egipto ya es la situación de que el faraón es una divinidad, y el trono era heredado. Él hace mención de eso, digamos, con una relación hacia la situación davídica en ese sentido, pero acá no se convierte en Dios, sino que Dios coloca a esa persona en un lugar determinado. No es Dios, sigue siendo hombre. Dios es el que gobierna. En el caso de Egipto es diferente porque es el faraón quien gobierna, pero él es Dios, es un Dios encarnado. Ya, también habían algunos profetas que hace mención de Eber-Roth en Egipto, un profeta egipcio, que cuando uno lee la profecía hace una evidencia muy clara hacia las cosas que debe hacer el pueblo de Egipto para que sea prosperado por Dios, por su Dios en este caso, perdón. Y si no lo hace, vienen tales consecuencias. También hay otro que hace mención también del camino errado que puede tomar el país. No estoy muy de acuerdo en esa traducción, porque país se utiliza después, ya casi, digamos, después de Cristo, no antes, en ese sentido. Y también hace mención en un momento determinado asiático. No era muy conocido el término de Asia,
en ese entonces, sino simplemente era tierra y hacía mención del lugar determinado. Eso fue, digamos, como una situación que parece como que estaba muy actualizado en ese aspecto la traducción. Eh, entonces ellos, los profetas, dirigían a Faraón, pero eran exclusivamente, digamos, acerca de el bien del pueblo, muy similar, digamos, a los profetas en el periodo, digamos, de Samuel. También vemos esto en Babilonia, los profetas no eran muy, perdón, en Mesopotamia, lo que es Babilonia, Irán y todo eso, los profetas no eran muy destacados, pero sí de ahí sale, digamos, de esa parte, como hacía mención hace un momento atrás el pastor, de Abraham, ya netamente, digamos, en una relación con los dioses que habían. Ustedes saben que existía mucha pluralidad de dioses en Akkad, Erech y otras ciudades ahí cerca de Ur de los Caldeos. Entonces, pero acá, digamos, Dios separa a Abraham y a él, no vamos a hablar del pueblo de Israel todavía, sino que a él lo hace monoteísta, pasa de politeísta a monoteísta. Entonces, pero no hay una línea profética, solamente son no se da a conocer el profetismo dentro de Mesopotamia. Sin embargo, no se puede descartar que no existían, porque tenían muchos dioses y personas que hablaban en nombre de esos dioses. Lo otro que hace ver también es la parte, digamos, que estos profetas, casi en todos los casos, eran exaltáticos o entraban en éxtasis para poder esto, en un momento determinado, señalar lo que el Dios hablaba a través de ellos. Entonces, que muchas veces también nosotros vimos en semestre pasado, digamos, acerca de los profetas, el Naví, ¿cierto? No tiene relación con esto, pero muchas veces también se puede ver que también algunos también entraban o estaban en trance, dando a conocer, digamos, lo que Dios quería. Entonces, aparte, digamos, de esta tendencia del profetismo en el pueblo del rey, el pueblo de Israel también, o el pueblo hebreo también era compartido por otros grupos cerca de ahí. La situación que me llamó un poco más la atención fue que en el pueblo griego, Sófocles, quien pierde la vida, ustedes saben, escribe muchas cosas, pero él apela mucho a los, si nosotros damos cuenta, muy similar a lo que hacía Jeremías, ¿cierto? En cuanto a quejarse del pueblo. El profeta tenía todo el conocimiento, pero el pueblo no respondía y perecía por falta de conocimiento. Entonces, en un momento determinado... 2 minutos, 2 minutos, hermano. Ya, hablando, digamos, al pueblo, a la persona que le servía, le decía: ¿de qué sirve tener tanto conocimiento si nadie me hace caso en este sentido? También ahí existían los... creo que el término exacto es el bueno, eran los profetas del pueblo, ¿ya? Que simplemente daban a conocer al pueblo cómo ellos deberían ir en pos de sus dioses, ya sabiendo que estaban mucho. Entonces, Apolos muchas veces utilizaba ese conocimiento, el Apolo como Dios, para guiar a los pueblos, y eso lo entregaban, digamos, los profetas del pueblo. Se hace mucha comparación aquí con Amós, ¿me entiendes? Sin embargo, ellos no hay escrito de parte de Dios, de su Dios para ellos. Sin embargo, vemos en Amós totalmente diferente, porque Dios habla a través de ellos y quedan escritos. En el caso de los profetas griegos, que eran muchos, que vendían, digamos, toda la especie como algo para poder mantenerse, que propiamente tal de lo que ellos creían o de que el Dios le decía,
no hay ningún antecedente. Habían varios, pero simplemente fueron muriendo a medida que la civilización fue avanzando, o fueron también estos dominados por otros imperios. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, hace la referencia. Todos los pueblos tenían algo muy similar a los pueblos aledaños, tenían muy similar a los profetas bíblicos, pero con la excepción de que ellos hablaban en su Dios muy similar a las revelaciones que recibían del Dios, pero netamente acá era que Dios hablaba y ellos hablaban en nombre de un Dios, ¿ya? Entonces esa era la diferencia propiamente tal, muy similar. Dios sigue gobernando al pueblo, en cambio el Dios de cada uno gobernaba de acuerdo al lugar donde estaban y a las necesidades que las personas tenían. Más o menos después estaban, no me voy a alargar mucho, otros conceptos, digamos, que uno puede ver y que aparecen muchas veces en los escritos. Pero toma todo el profetismo bíblico muy, muy claro en expresar, digamos, los conceptos y las relaciones que existían entre los profetas no bíblicos y los profetas bíblicos en este caso. Muchas gracias, Sería- excelente, excelente, excelente. Se pasó de verdad. Gracias, especialmente porque cuando estaba exponiendo me pareciera que estaba leyendo a André. Así que, bien, excelente. Solamente recalcar en la lectura, como decía el hermano Sergio, de este diálogo cultural. Recuerden que el profetismo no es único ni no nace en Israel, pero sí la originalidad es el Naví. ¿Ok? Esa es la originalidad y eso es muy importante entender eso, ¿ok? Yo quiero pedirles que se vayan preparando los que han expuesto, Jorge, César y Sergio, porque después les voy a preguntar a todos la misma pregunta, porque para eso hemos leído estos autores, que es cómo la lectura y el autor que usted acaba, ¿cierto?, de leer, le sirve para poder tener más luz en su lectura al libro de Samuel. ¿Ok? Esa es la pregunta que quiero que podamos contestar. Bien, vamos con Camilo entonces. No sé si está por ahí. Ok, podré compartir pantalla, ¿verdad? Claro que sí, denme 20 segundos, se lo Gracias. dejo. Más que nada para que tengan una imagen y no se aburran con mi voz. Ya, ahí está. Ok. ¿Se ve, cierto? Se ve muy bien. Uh-huh. Ok. Ok. Ya. Walter Brueggemann, un teólogo protestante norteamericano, oriundo de la ciudad de Tilden, en el estado de Nebraska. En Estados Unidos esto debería ser como al centro de Estados Unidos, ¿verdad? Sí, el estado de Nebraska, me parece que por ahí lo vi. Y nació en 1933. Hoy en día tiene 88 años. Lo googleé, lo busqué en YouTube por ahí y me aparece vivo y coleando. Lo invitan a conferencias, a iglesias, a diferentes lados. Así que se ve súper bien. A ver si nosotros podemos llegar a ese nivel también. Y, ok. Docente, ha sido docente en dos instituciones, dice, Seminario Teológico EDEM y Seminario Teológico de Columbia. Hoy día también profesor emérito de Antiguo Testamento en Columbia. Alguna aporte importante es que él se especializó en Antiguo Testamento y se centra en la tradición profética hebrea y la imaginación sociopolítica de la Iglesia. Un breve resumen de lo que leí. Bueno, yo leí del libro Teología del Antiguo Testamento, un juicio a Yahvé. Tiene 29 capítulos. Yo leí
el capítulo 22 y me llamó la atención estos 4 puntos como 4 observaciones a los profetas. Primero, la llamada de Yahvé al profeta. Dice que la llamada de Yahvé al profeta es una fuerza que no se puede explicar. Ellos sienten que algo los llamó. Los profetas son figuras que no pertenecen a alta esfera, por lo tanto no podrían ser silenciados fácilmente. Número 2, la tradición y experiencia personal. Se le llama como genios solitarios, reflejan distintas tradiciones, distintas formas de ver la vida, diferentes tipos de escuela podría ser, pero ellos no se dejan influenciar por el general, sino que siempre tenían algo nuevo. No se dejan influenciar por estas escuelas que traían, sino que tenían algo nuevo, tenían lo que tenían que decir. Número 3, responden y generan la crisis. Perdón. ¿Por qué generaban la crisis? Porque ellos lograban ver o lograban analizar, el profeta interpretaba su tiempo y tenían algo que decir, y esto generaba una crisis. Ellos veían la crisis y a la vez la generaban por el hecho de que aparecían de pronto. Los profetas estuvieron muy, muy conectados con el rey, siempre tenían algo que decirle al rey de parte del llamado divino. Y número 4, fuerza de la imaginación poética. Esto le llama mucho la atención también al profesor Walter, porque dice que los profetas no son agentes políticos, sino que son voceros de un modo alternativo de vivir. Tenían una capacidad de interpretar increíble, de escribir e imaginar la realidad de forma poética. Hablaban con figuras exageradas intentando alterar la realidad. El profeta también difiere con el rey y el pensamiento predominante de su tiempo, así que era lo que le llamaba la atención mucho a Brueggemann, la fuerza de la imaginación poética del profeta. Y algo que me llamó la atención, bueno, todo, el profeta es en un acto de valentía, dice, esto lo tomé literal, en un acto de valentía invita más allá de las fracturas que haya tenido el pueblo, invita a apartarse del pensamiento predominante de su tiempo y considerar un escenario alternativo de vida. Es decir, la palabra de Yahvé, el llamado de Yahvé al pueblo siempre era una alternativa mejor a la que ya estaban viviendo. Si tenían una realidad por la que estaban viviendo, Dios les llamaba a una dimensión mayor, mejor. Entonces, esto me llama mucho la atención. Creo que me sirve mucho a la lectura que estamos viendo de Samuel, del profesor. Y por último, algo que destaco que dice, lo leí por ahí, dice, la iglesia debe proporcionar una narrativa contraria a las fuerzas dominantes del consumismo, el materialismo y el nacionalismo. ¿Por qué puse esto? Porque mientras veía algunos videos en YouTube, él atacaba mucho y me llamaba la atención, no era casualidad que mientras lo que leía en el libro, lo que leía de teología, lo expone mucho en sus charlas, en sus conferencias. Entonces, habla mucho en contra del pensamiento de hoy. Se toma del profeta y como que lo hace hoy. Me doy cuenta de que tiene el espíritu profético en su cuerpo. Y por último, esta es su página web, walterbrueggemann.com. Está activa. De hecho, la imagen que están viendo es de la página web del oficial. Gracias por su atención. Muchas gracias, excelente, excelente. La imaginación profética o poética es una realidad alternativa, como bien dice el autor y como Camilo ha explicado, y que nosotros debemos de manejar, porque si tú te das cuenta, Israel era una alternativa, era una sociedad alternativa de cómo vivían los demás pueblos. Toda la teología israelita veterotestamentaria se podría resumir en que Israel era la forma en que Dios quería que todos los pueblos de su tiempo pudiesen vivir,
con su derecho, con su justicia, con su comunidad, en sociedad. Esa era por eso que tú te das cuenta de que la monarquía nunca estuvo en el corazón de Dios, porque la monarquía era un aspecto de absolutismo, pero también de yugo, de esclavitud hacia el más débil. Entonces, por eso el tema de la monarquía fue tan rechazado por Dios. Ahora, de alguna u otra forma, Dios dice, bueno, ustedes quieren una monarquía, tengan una monarquía. No obstante, yo les voy a dar una alternativa. Yo seré su rey. Entonces, por eso que los profetas siempre hacían apelación a la monarquía davídica, no porque David era su ejemplo máximo de rey, sino porque en David Dios mismo pudo autodenominarse como él gobernando. Entonces, y esa alternativa después la encontramos en la imagen de Jesús de Nazaret. Bueno, cuando ustedes vean el Nuevo Testamento y hablen sobre la teología del Nuevo Testamento, es lo que desarrolla el apóstol Pablo en el reinado, en el reino de Dios de su mensaje. Entonces, muchas gracias, muchas gracias. Bien, vamos a continuar entonces ahora con Claudia. No sé si está ahí, por ahí. Sí, profe. Ya. Y me gustaría compartir pantalla igual, Claro por que favor. sí. Se lo doy a usted le doy en menos tiempo, en 10 segundos. Ahí está. Ya. A ver. Ahí está. ¿Pueden ver, cierto? Excelente, se ve muy bien. Ya. Bueno, a mí me tocó el texto de José Luis Sicré, Profetismo en Israel, el profeta, los profetas, el mensaje, específicamente el capítulo 5, eran poquitas páginas, así que gracias a Dios pude leerlo sin ningún problema. El texto habla de el profeta y sociedad, y la sociedad. Así que es muy interesante, y yo les voy a presentar aquí algunas cositas. Lo primero es hablar del autor, ¿cierto? José Luis Díaz, nació en Cádiz, en España, en el 1940, es decir, aproximadamente tiene 81 años y no vi en ningún lado que estuviese muerto, así que supongo que está vivo. Él es un sacerdote jesuita, es doctor en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, profesor emérito del Pontificio Instituto Bíblico de Roma y de la Facultad de Teología de Granada, profesor invitado de la Facultad de Teología de San Miguel en Buenos Aires y, a mí me llama mucho esto la atención, de la Universidad de Valparaíso, también de Chile. Supongo que, no sé si será la Universidad Católica, pero dice Universidad de Valparaíso. Sí. O sea, que de una página oficial. Sí, en la Universidad Católica. Ha enseñado también en El Salvador, Israel y Brasil. Es director del Comentario Literario y Teológico a la Nueva Biblia Española. Entre los años 1998 y 2004 fue director de la Asociación Bíblica Española. Aquí tenemos sus libros, ha escrito muchos libros. No los vamos a leer en detalle, ¿cierto? Pero esto creo que lo vamos a compartir también con el curso, las presentaciones, y lo pueden tener en detalle. Y esto aquí me gustaría detenerme un poquito porque hizo algunas obras en colaboración con Schockel, autor que hemos visto en algunas ocasiones. Y ahí tiene 2 obras y tiene una traducción del texto bíblico. Tradujo Crónicas, Esdras y Nehemías para la Nueva Biblia Española y la Biblia del Peregrino. También trabajó en traducción de obras bíblicas, aquí introducción al Antiguo Testamento y el Pentateuco. Así que eso ha sido como un aporte importante que él ha tenido. Bueno, del capítulo que llamó mi atención, hice cosas con unos nombres un poco provocantes para que pudiéramos captar la atención, ¿cierto? No solo de Dios vive el hombre. Ese título no lo tenía el texto, por supuesto, pero había una parte que me llamaba mucho la atención y les voy a leer texto, según un párrafo textual. Dice: la experiencia de Dios es fundamental, aporta una visión totalmente nueva del mundo y de las relaciones con él.
pero esa experiencia se inserta en unos datos previos de la sociedad en la que vive, refiriéndose a los profetas. Está en la página 138, refiriéndose, ¿cierto?, a los profetas y a esta posición que se les da muchas veces de anular como su historia, su contexto. Y el autor decía no, o sea, ellos, si bien tienen la revelación divina, funcionan como profetas, ¿cierto?, para su pueblo, pero eso también se complementa con una historia que les aporta su contexto, es decir, hay un tema de tradiciones, verdades, y también el apoyo que tenían de las mismas personas, el apoyo social que ellos tenían, porque decía, para que haya un profeta, tiene que haber un grupo social que lo escuche, que lo valide en su contexto, así que eso era muy interesante también. Otra cosa que yo le puse abogados del pueblo, ¿cierto? Y esto es algo que no saqué textual, sino que escribí yo sobre reyes, sacerdotes y cualquier otro grupo que detente poder político, económico, social y que practique la injusticia contra el pueblo. Es decir, tenían un rol de manifestarse frente a una injusticia. Si ellos veían injusticia sobre cualquiera de estos poderes que se movían en esos tiempos, ellos lo manifestaban fuertemente, ¿ya? Ese era un rol que tenían. Y lo otro que me llamó la atención, que yo aquí puse profetas versus profetas, era que daban como unos tips, este capítulo da como unos tips, ¿cierto? Y habla del intento que ha habido de definir criterios como para distinguir a un verdadero profeta. Incluso decía que Jeremías había puesto ahí varios criterios. Bueno, a lo largo de la historia, en distintos momentos, incluso hasta ahora, ¿cierto?, la teología ha intentado establecer algunos criterios para poder saber cuál profeta es de verdad o no, ¿cierto? Si se cumplía su profecía, si el profeta pedía perdón. El tema es que, voy a leer esto, dice, el hecho de que se trate de personas que reivindican una revelación divina hace que el conflicto alcance niveles teológicos ausentes en los ataques a otros grupos sociales. No se trata solo de adoptar una decisión adecuada, sino de saber quién tiene acceso a los planes de Dios. Por eso esta preocupación, ¿cierto?, de distinguir cuál es un profeta verdadero y cuál es un falso profeta. Decía ahí en una nota de pie de página que hasta el día de hoy no se pueden establecer tales criterios. O sea, no hay alguien que diga con certeza, con esto nosotros nos aseguramos en el relato bíblico que es un profeta de verdad, porque hay matices, ¿cierto? No todo es negro o blanco. Eso me pareció muy interesante del texto. Y por último, en Samuel, creo que nos ilumina en una comprensión sociológica del profeta y por lo tanto nos daría a entender ciertos elementos como parte natural de la cultura y de los roles establecidos. Un ejemplo de esto es la tensión que existe entre Samuel y Saúl y la lucha de poderes políticos versus los poderes religiosos, ¿cierto? Si bien Samuel mismo quien unge a Saúl, también él es el primero que lo reprende en su desobediencia a Dios. Más allá de una comprensión literaria del texto, ¿cierto?, narrativa, podemos tener un trasfondo cultural y entender que tanto los profetas como, por ejemplo, en este caso el rey, tenían poder y había una tensión, siempre había una tensión porque era un poder sobre el pueblo, solamente que uno tenía un poder político y el otro religioso. Así que su profesor, queridos compañeros, quise ser muy rápido. Muchas gracias, excelente exposición, especialmente porque este es uno de los autores que yo no conozco mucho. Siempre me pareció su lectura un tanto redundante para mí, obviamente mi opinión es subjetiva, pero sí siempre me ha gustado debido a que él es católico, entonces tiene una forma diferente de abordar el texto bíblico, donde tiene que muchas veces tratar de hacer síntesis diálogo con el canon apostólico y romano de la iglesia, ¿no? Entonces, me encanta lo que has trabajado, así que muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Bien, y vamos con el último. No sé si por ahí está Felipe listo. Aquí voy, dame un segundito que tenemos que hacer un cambio estratégico aquí de... Claro que sí. Mientras tanto, les pregunto a los demás,
¿Cómo esta lectura y el autor les ayudó a ustedes a poder tener mayor luz en cuanto a su exégesis del libro de Samuel? Es una respuesta de 30 segundos a 45 segundos, ¿ok? Porque por eso, ¿no? Esto no queremos solamente conocer autores por conocer o tener información por tener, sino, Camilo, en tu caso, ¿cómo te da mayor luz, Breckman? Me llamaba la atención también lo que comentaba Claudia de que, bueno, Sicre también intenta dar como márgenes de un profeta y Brueggemann también hace lo mismo y toma como ejemplo también a Jeremías. Entonces, creo que es interesante investigar esa opción. Y también, bueno, como decía Claudia en esa nota de pie de página, donde es imposible definir quién es y quién no es, porque creo que hay hilos finos ahí que no se pueden medir. De hecho, aquí de lo que decía Brueggemann es que una de las características es que, claro, si no se cumple lo que dijo el profeta, entonces es falso. Pero más adelante dice que en realidad no es tan así, sino que hay flexibilidad, entonces es como súper complejo y lo relacionaba mucho con lo que decía Claudia acerca de Luis Sicre. Pero ¿cómo lo que tú leíste te ayuda a tener una mejor luz para hacer una exégesis de Samuel? Bueno, el panorama el panorama amplio del profeta, el llamado del profeta. De hecho, hay una parte de la lectura donde dice que el profeta se le cuestiona mucho la autoridad. ¿Quién lo llamó? Si forma parte de un consejo divino, inclusive. ¿Quién estuvo en ese consejo? ¿Realmente estuvo en ese consejo? Cuestiones como esa de la autoridad al profeta, de cuestionar la autoridad del profeta, me chocó un poco a mí. Personalmente me chocó porque tampoco lo había dimensionado de esa forma, de cuestionar el llamado del profeta o la autoridad de él. Así que si tú te das cuenta, sí, y si tú te das cuenta, eso te da luz, especialmente en los dos grandes profetas que tenemos en el libro de Samuel, que son Samuel y Natán, ¿no? Entonces, tú te das cuenta de que, según tu autor, Samuel y Natán quieren crear una imagen alternativa del profetismo, porque todos los demás profetas sirven al rey y se sirven del rey. El rey los hace ricos mientras ellos les profetizan bien. Pero Samuel no. Samuel es capaz de decirle a Saúl, Dios te ha desechado y le ha dado el reino a alguien mejor que tú. Natán es capaz de decirle, ¿sabes qué? Tú eres ese hombre, tú eres el adúltero, tú pecaste. Entonces, aquí tú te das cuenta de que lo que decías tú era totalmente un antagonista al rey. No hay una persona que se vende para decir lo que el rey quiere escuchar, sino que hay una persona que tiene un llamado. Por eso el libro de Samuel habla en el capítulo 3 del llamado de Samuel. Es un hombre que tiene llamado, es un hombre que no se pasa por heredad y heredad el tema de ser profeta, como los hijos de los profetas que después van a aparecer en el libro de Reyes, sino que es un hombre totalmente independiente, que es capaz de decirle sus cosas al rey, y eso nos ayuda porque en ninguna otra cultura u otro fenómeno, yo no soy tan viejo, pero yo nunca he conocido a un profeta que es capaz de decirle en otra cultura anexa a la media luna fértil, Egipto, Canaán y Babilonia, que un profeta sea capaz de decirle eso al rey de turno en su propia cultura, en su propio país, con miedo a perder su vida. Entonces tú te das cuenta de aquí de que el profetismo israelita es novedoso, porque al profeta ni siquiera le importa su vida, le importa ser obediente a Yahvé. Y eso es importante debido a que Yahvé realmente es un Dios para temer en la visión del profeta. Entonces eso nos ayuda a nosotros a tener una mejor exégesis en cuanto al rol profético de Samuel en el libro de Samuel y en cuanto a quién manda realmente. No es el rey el que manda en el libro de Samuel, es Dios el que manda. Y a pesar de que el profeta no tiene corona, pero el profeta es simplemente el canal de que le recuerda al pueblo de quien tiene la corona es Yahvé.
Entonces eso es importante. Son Claudia, hombres ¿cómo te ayudó a ti a tener mejor luz en la exégesis de Samuel? ¿Cómo te ayudó tu lectura? A mí, un poco lo que mencioné, ¿cierto? Como esta visión sociológica que pone. Ujú. Pone al profeta como un ser humano en sociedad, no tan solo como este hombre de relación divina y casi que uno lo ve que solamente habla con Dios para hablarle al pueblo, sino que es un hombre inserto y atento al contexto y que ante cualquier acto de injusticia que él nota, sea quien sea, un rey, un sacerdote o cualquier otra persona que esté en un cargo social, político o económico, él manifiesta su opinión. Creo que eso es muy valorable para tener una lectura hoy día atenta, por lo menos a mí me hace mucho más interesante el texto de Samuel. Ujú. Excelente. Bueno, y si se dan cuenta, ahora no solamente nos ayuda la exégesis, como Camilo nos hablaba también de una hermenéutica, Camilo metió hasta la iglesia, ¿no? Que la iglesia no debe andar besándole los pies al presidente de turno ni al gobierno de turno, sino que tiene que crear una imagen alternativa, ética y moral, donde es la iglesia, y pero nosotros andamos llorando por días feriados, por tener cierto gente cristiana en el gobierno, porque se nos olvida esta dinámica o esta independencia del profetismo israelita que sirve como modelo ejemplar para la figura eclesiástica que debemos tener en el Nuevo Testamento. Bien, Felipe, ¿está listo? Sí, profesor. Ya. Si me puede hacer Claro compartir, que por sí. favor. Con usted me voy a demorar 5 segundos Tenemos- porque voy aprendiendo. Bien, listo. No sé si ven mi pantalla. Todavía no, todavía no. Pero mientras la regla, solamente decirle que al que más duro le tocó es a Felipe, ¿ah? Casi como 200 hojas le tocaban al pobre Felipe. Esto es verdad. Edición. Ah, ahí, Sí. excelente. Ahí Ujú. está, ya. Ya, bueno, a mí me tocó exponer sobre el autor de Gerard von Rath, ya el libro de Teología del Antiguo Testamento, las tradiciones proféticas de Israel, de Editorial Sígueme, 2019, que es la imagen que está ahí, y como bien dice el profesor, me tocaron 140 y tantas páginas, ¿ya? Para ser sincero, obviamente no leí todos los textos, traté de buscar lo medular del mensaje de esta literatura y poder sintetizar la idea de este autor. Conozcamos un poquito más de este personaje. Gerard von Rath es un teólogo y exegeta protestante, ya nacido el 21 de octubre de 1901 en Nuremberg, Alemania, ya hijo de un neurólogo. Ya, por lo tanto, es una persona que bien ligada a la ciencia, ¿cierto? Con estudios que son académicos, que evidentemente son detalles, pero que marcan un poco el sentido de cada autor. Era un dotado para la lingüística, ya desde muy temprano se interesó por el griego, el latín, estudió teología, fue pastor en varias parroquias luteranas de Bavaria en los años 1925 al 28. Tuvo licenciatura en teología y enseñó en la Universidad de Leipzig ya en 1930. ¿Ya? Y ahí obviamente tiene toda una carrera académica en su vida en diferentes universidades, por lo tanto fue un autor bien académico, como dije, pero también pensado o bien enfocado en la fe contemplativa. ¿Ya?
que es un detalle no menor. Y falleció el 31 de octubre de 1971. No tuve la dicha de encontrarlo vivo como otros autores, pero porque falleció en esta fecha. Ya, como dije, dedicado al estudio, a la investigación y a la fe contemplativa. Cuando inició su interés por el Antiguo Testamento, a raíz del antisemitismo de sus compatriotas, comenzó a interesarse por que defendió durante todo el periodo nazi. ¿Ya? Esto también es un detalle súper importante porque escuché por ahí delante de la crisis nacen como los desafíos, ¿cierto? El interés por aprender más. Y aquí está el contexto del nazismo, y obviamente era un alemán. O sea, estaba en medio del conflicto, me imagino que tenía sus conflictos personales con todo lo que pasaba en aquella época socialmente. Algunas de sus obras, aquí está la teología del Antiguo Testamento, 1 y 2, ya la edición del 2000, la octava y la séptima. Ya el libro de Génesis de 1990, la tercera edición, y estudios sobre el Antiguo Testamento. Todo esto según la página de Sígueme. Son algunos libros de este personaje. ¿Y cuál fue su aporte? El tema fundamental del estudio de von Rad es lo que llamaba las tradiciones de Israel, dejando que los textos hablen por sí mismos. Rad introdujo un enfoque nuevo. La fe del pueblo de Israel se vive en la historia, se formulan artículos de la fe sueltos o reunidos, se expresa en conglomerados y cuerpos narrativos, se transmiten tradiciones vivas, variantes y crecientes. Como teólogo escudriña esas expresiones sucesivas, trata de extraer lo esencial, descubriendo las líneas de fuerza de cada momento. Después ofrece una serie de síntesis que se mueven a lo largo de la historia. Por tanto, en síntesis, von Rad toma diferentes elementos, ya bíblicos, contextuales, sociales, ya por lo tanto de diferentes variantes, diferentes aspectos, como los toma, los estudia para poder después ir haciendo síntesis de cada texto y de su estudio. ¿Y qué destaco de este personaje, del estudio de este capítulo, de este libro? Aquí hay una cita que es directa de él, que dice: entender la profecía se dio en el momento en que, gracias a los resultados de la crítica a las fuentes, desapareció la necesidad de entender a los profetas partiendo de la tradición del Pentateuco, tal y como se habían sedimentado en las fuentes escritas del Deuteronomio y del documento sacerdotal. ¿Ya? Entonces, von Rad hace esta separación finalmente de las diferentes tradiciones de la fuente, la tradición del Pentateuco, para poder llegar a un conocimiento mayor y diferente con respecto, en este caso, sobre las profecías, que es lo que vamos a puntualizar acá y que es lo que yo quise poner que me aportaba finalmente, que son las diferentes concepciones y comprensiones del concepto de profeta. De hecho, si pensamos en el día de hoy, si preguntamos si existen todavía los profetas, si están vigentes o no, hay toda una discusión. Algunos dicen que no, otros dicen que sí, otros dicen que todos somos profetas, otros dicen que algunos tienen el don de profecía, y es una discusión que hasta el día de hoy se mantiene. Entonces, lo que me llamó la atención es que incluso en aquella época no existía una definición exacta de profecía, del profeta o de las profecías, ¿ya? Que generalmente uno lo entiende rápidamente, y en aquella época también se entendía como adivinación, ¿ya? Ante una situación futura o desconocida. Y el texto de von Rad nos dice que hay diferentes definiciones, ¿ya? Tales como, profeta, vidente de David, vidente, hombre de Dios, naví, ¿ya? Que dependía mucho del contexto del pueblo, de la zona geográfica, de la cultura y de la cultura religiosa, de la cultura social, ¿ya? Y de otros factores. Por lo tanto, la discusión de qué era profeta, quién eran los profetas, aquí, según la propuesta de von Rad, es bien variada. No hay una definición exacta. De hecho, dice por ahí que el concepto que después se
se consensuó puede ser Naví, ya que integra finalmente diferentes aspectos. Pero aún así no logra convencer a ciertos sectores y se desacredita. Pero finalmente a mí lo que me llamó la atención es finalmente esta situación de que hay diferentes definiciones de ese profeta. Por lo tanto, el desarrollo de este profeta y de las profecías dependía mucho del contexto, de dónde se desarrollaba, de quién lo desarrollaba, dónde, para qué y cómo. ¿Ya? Y ahí viene un poco lo que se dijo anteriormente, de las expresiones, de las formas, y de cada experiencia que vivía cada contexto social. Excelente, muchas gracias, excelente. Aquí estamos viendo entonces las diferentes tradiciones proféticas en Von-Rad, que es uno de los autores más prominentes en el estudio veterotestamentario. Es alguien que ustedes deben de manejar, no solamente conocer su nombre, sino entender qué es lo que dice. Bien, el tiempo ha pasado. Voy a grabarles la clase de la teoría deuteronomística, se las voy a hacer llegar, yo creo que el sábado en la mañana se las voy a hacer llegar para que puedan tenerlas, por favor, pero sí les agradezco de todo corazón su preparación, una preparación excelente, me alegra que hayan podido abrazar estos autores y quiero que revisemos, por favor, un poco el programa, porque se nos vienen cositas sumamente interesantes en cuanto a nuestro estudio. Y, profesor, ¿sí? Mientras llega el programa, ¿le puedo hacer una consulta? Claro que sí. ¿Tiene algo, ya que estamos, o los chiquillos pusieron muy bien de los autores, en términos de guía, ¿hay algo que usted nos pueda orientar respecto de las casas editoriales? Digamos, dentro de la búsqueda de autores nuevos, algo asociado a las casas editoriales nos puede orientar de qué tipo de autores vamos a leer. Sí, por supuesto. Por ejemplo, yo les puse, a ver, casi todas las lecturas que nosotros estamos viendo son lecturas que ya en la comunidad teológica, bíblica, son aceptadas. Son aceptadas. Yo creo que las editoriales que encierran nuestro curso son las clásicas, ¿no? Que son Editorial CLIE, Editorial Certeza, en cuanto al mundo protestante. Ahora, católico, tenemos la editorial Sígueme, ¿no? Donde están estos autores que incluso esa es una editorial católica, pero ellos ponen muchísimos teólogos, no muchísimos, creo que más de la mitad son teólogos protestantes. Por ejemplo, Sígueme tiene a Breckman y es protestante, Sígueme tiene a Von-Rad y es protestante, Sígueme tiene a Martin Knott y es protestante. Entonces tú te das cuenta de que no hay con editorial Sígueme, no hay ¿cómo te puedo decir? No es un tema, el tema protestante, el tema católico, no es confesional, sino simplemente es académico. Entonces, y si un protestante lo ha manejado, excelente. Entonces, para ellos no es tema. Para nosotros sí es tema, ¿no? Que sea católica, que sea una editorial católica. Para nosotros sí es tema, pero para ellos no. Entonces, en cuanto a un estudio, yo creo que serio, profundo, creo que CLIE. CLIE es lo que más se pudiese acercar a nuestra corriente evangélica. Nuestra corriente evangélica. Ahora, si tú quieres ir más allá y ver el estudio, la historia del estudio, de cómo llegamos a donde estamos, pero permanecer en el cuadro protestante, tienes que irte a Sígueme o tienes que irte se me olvidó. Bueno, no sé si alguien me ayuda, pero por ejemplo, la editorial que... Pelícano. No, la editorial que tiene a Hans Kuhn, ¿cómo se llama esa editorial? Espérame, pastor, tengo el libro, lo voy a buscar, espérame. Gracias. Entonces,
sígueme te puede llevar ya al ámbito docente, al ámbito académico, porque como docente tú tienes que exponer la historia de cómo llegamos hacia donde estamos. Ahora, en el contexto arqueológico que es nuevo para ustedes, les puse la mayoría editoriales que ni siquiera son cristianas, ¿no? Porque ellos son los que nos han traído a lo poco que tenemos en cuanto a arqueología bíblica o arqueología del Levante del Cercano Oriente o de Palestina. ¿Ok? Así que eso, no sé si contesto en algo un poco su pregunta. Sí, perfecto. Muchas gracias, profesor. Uh-huh. Ok, entonces para la próxima semana, si el Señor Jesús no viene antes por nosotros, por fin vamos al contexto temático. Ya salimos del contexto vamos al contexto textual. Ya salimos del contexto teológico y nos vamos al contexto textual. Entonces, quiero pedirle, ya que está usted aquí, a Pastor Andrés, que pueda ir con alguno de los autores, ¿le parece? Más o menos lo mismo que hicieron sus compañeros. Ya, dígame cuál. Ya, vamos a ir entonces al contexto temático con Lazo, Hubbard and Butch, y vamos con Pagan. Y y la opcional va a ser Bill Arnold. So, ¿cuál quiere? Elíjanos. Lazo, ok. Hermana Inés, ¿le queda Pagan o le queda Arnold? Sé que va a elegir Pagan. Pagan. Sé que va a elegir Pagan. ¿Y quién más me falta que no ha expuesto? Yo, pastor. Ok, entonces usted puede exponer de Bill Arnold. Sí, pastor. ¿Quién es el que me está hablando? Isaac. Oh, Isaac, muchas Isaac gracias. Álvarez. Ok, en el Classroom lo tenemos, ¿ok? Ahí está. Ya. Ok, así que no hay ningún problema. Bien, entonces por favor sigan las preguntas que les hice en WhatsApp. Lo que sí quiero pedirles que se vayan poniendo al día con los trabajos, pero voy a integrar algo que alguien me preguntó y que pocos saben, porque tal vez no leímos juntos todos el programa. Pero ¿qué es esto? Es esto. Esto. ¿Lo alcanzan a leer donde dice presentación? Ok. Sí, pastor. Ok, muchas gracias. Se trata de una exposición acompañada de otro estudiante. Aquí vamos a trabajar en parejas, en donde usted expondrá el contenido de una unidad de aprendizaje, además de integrar un relato bíblico donde se pueda aplicar dicho contenido. Se debe entregar un informe de al menos 6 hojas tamaño carta del contenido escrito a mano. Esto va a ser el 20% de su nota y esto va a ser para la última semana en diciembre. ¿Ok? Entonces tienen un poquito menos de 2 meses. Por favor, tienen que escoger uno de los contextos que hemos estudiado acá. Por ejemplo, alguno de ustedes va a escoger metodología y exégesis, va a hacer un resumen de lo que hemos aprendido, va a exponer lo que más le llamó la atención y va a escoger un pasaje del libro de Samuel que usted pueda servirle como ejemplo de cómo la metodología y la exégesis le ha ayudado para tener más luz de ese pasaje. No sé si me explico. Profesor, ¿uno escoge cualquier unidad? Cualquiera. ¿O las vamos a repartir? No, cualquiera. Aquí no las vamos a repartir. Si todos me escogen la misma, está bien. Quiero que escojan la unidad con la cual se sientan más cómodos. Biblia, historia, arqueología. Sé que Camilo me va a escoger la de arqueología. Tal vez estoy bromeando. El otro, la unidad del propósito de Samuel, y creo que las últimas unidades tienen que ver con texto y estructura. Ahí ustedes van a escoger cualquiera y pueden hacerlo en pareja, y ahora sí tienen que presentar un solo trabajo y pueden haber 2 handwriting, o sea, pueden uno escribir 3 hojas para que no se le canse la mano y otro escribir las 3 hojas. ¿Ok? Así que no hay ningún problema. Bien, cualquier cosa me escriben por interno. Ustedes saben que Matías y yo estamos para servirles. Les amamos más de lo que piensan. Oramos por ustedes más de lo que creen.
porque confiamos en lo que el Señor está haciendo en ustedes, por ustedes y a través de ustedes. Padre, gracias por este tiempo, gracias por esta clase. Queremos ponernos en tus manos. Te agradezco, Señor. Mi corazón se emociona de una forma maravillosa al ver, Señor, cómo tus siervos, tus siervas han expuesto los temas, lo han hecho con una calidad increíble. Te agradezco porque muchos de ellos puedo ver estos dones académicos, dones de maestros, maestras de tu palabra, y me encanta, Señor, ser testigo de este crecimiento y de este desarrollo. Señor, bendícelos, que la próxima clase pueda ser de bendición y que aquellos que tal vez tienen que ir a sus casas o hacer otras cosas, llénalos, Señor, de tu presencia y llévalos con tu bendición, Señor. Bendice sus matrimonios, sus hijos, sus nietos, sus familias, Señor, sus trabajos, y que todo lo que hagamos sea para la gloria y honra de tu nombre. En Cristo Jesús oramos y decimos amén y amén. 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 Dios les bendiga. Profesor. Gracias por todo. Chao, Bendiciones. profesores. Cualquier Chao. pregunta, aquí estamos a un clic, chao. ¿ok? Para servirles. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao.